Hola. ¿Cómo estás? En este video, voy a compartir contigo algunos remedios caseros, para curar un forúnculo, pero antes debes escuchar esta información. Los forúnculos son problemas de la piel que se presentan al infectarse los folículos pilosos. Estas lesiones no son graves, pero sí son bastante dolorosas, ya que se presentan con una fuerte irritación alrededor de la parte afectada. Estas lesiones son muy comunes y se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, pero los sitios más afectados por estos dolorosos granos son las axilas, los glúteos, los hombros, la ingle y la entrepierna. Y ahora pasaremos a ver todo lo que debemos saber de los forúnculos y con qué remedios tratarlos, y algunas recomendaciones. Y sin más preámbulos empecemos. 1. ¿Por qué se forman los forúnculos? Estas lesiones se presentan como unos insignificantes puntos rojos, con algún grado de dolor. No obstante, a medida que transcurren las horas, el dolor se puede intensificar de una manera importante y el grano adquiere un gran tamaño, debido a la inflamación. Los forúnculos son producto de una infección bacteriana, especialmente Staphylococcus aureus, aunque esta no es la única causa para que se forme un forúnculo, pues este se puede formar por otros motivos, por ejemplo, intoxicación de la sangre, diabetes, mala higiene, y mala alimentación. Después de saber sobre los forúnculos, ahora pasaremos a ver cómo tratar los forúnculos, con los remedios caseros. 1. Colocar en la parte afectada un trozo de la membrana que se encuentra en la cáscara del huevo. 2. Hacer un cataplasma con zanahoria cruda, rallada y mezclada con un poco de germen de trigo. Colocar directamente en el forúnculo y cubrir con un paño limpio. 3. Colocar compresas de agua caliente con la ayuda de un paño limpio. Este procedimiento se debe realizar por lo menos 3 veces al día. Cuando el forúnculo reviente, se debe seguir el tratamiento para que pueda eliminarse todo el contenido del grano. 4. Mezclar una cucharada de miel, una de levadura de cerveza y una de harina de trigo. Se revuelve hasta formar una crema suave que se aplica directamente sobre la parte afectada. Se coloca un paño y se deja actuar durante toda la noche. 5. Este problema se presenta con frecuencia. Si es así, se recomienda tomar el cocimiento de 80 gramos de ortiga en 1 litro de agua, en 3 tomas diarias, para depurar el organismo y limpiar la sangre. Recomendaciones adicionales. El forúnculo no se debe apretar. Un forúnculo es una lesión delicada y no se debe ejercer presión sobre él, pues al hacerlo pueden ser peligrosas, porque las bacterias pueden regarse en el torrente sanguíneo e invadir otras partes del organismo. Sepsis. Cuando estos se producen en los labios o la nariz, puede ser un riesgo muy grande apretarlos, pues la infección puede llegar al cerebro, meningitis. La parte afectada debe permanecer muy limpia. Es de vital importancia mantener toda la parte que rodea el forúnculo muy limpia, por ello puedes hacerlo con un paño o algodón y alcohol, o tintura de yodo. Es necesario limpiar esta parte y los alrededores de 3 a 4 veces al día. El baño debe ser en la ducha, no en la bañera, ya que de esta manera se puede extender la infección con facilidad a otras partes del cuerpo o infectar a otras personas. Cuando se limpia un forúnculo es importante utilizar guantes adecuados, pero aunque se utilicen o no los guantes, es necesario lavar muy bien las manos antes de preparar alimentos, para evitar intoxicaciones y contagios. Señales de alerta para acudir pronto al médico. Si estás tratando un forúnculo y aparecen los siguientes síntomas, debes acudir de inmediato a una consulta médica, ya que es señal clara de que la infección se está extendiendo. Alrededor del forúnculo se puede notar un área bastante enrojecida. Los ganglios linfáticos que se encuentran cerca del forúnculo presentan algún grado de dolor. Si de un lugar alrededor del forúnculo sale una línea roja que se extiende fuera del área. Y lo que debes de recordar es, tener un forúnculo no es un problema grave, pero sí hay que tener algunos cuidados especiales para que esta condición no se extienda y se transforme en una infección que requiera de otros procedimientos más especializados. Y este ha sido mi aporte por el día de hoy, espero que te haya ayudado. Estimado amigo y amiga, si la información que comparto contigo te ha sido útil, te pido un gran favor. Dale me gusta a este video, y por favor compártelo en tus redes sociales. Esto nos motiva mucho a seguir adelante, y por favor suscríbete al canal, es completamente gratis. De esta forma todas las semanas recibirás nuevos videos sobre remedios naturales y un estilo de vida saludable. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video. We wanted to run, we wanted to fall.
together. Back then our world seemed so clear. We crystal bright, shimmering lights around us. We take flight into the sky.